Mi nombre es Pamela Ramírez y de la asignatura Selección de Materiales y voy a hablar sobre la unidad número 9 del libro de Ashby, que es sacudir, traqueteo y rodar, ciclos de carga, daños y fallas. En este capítulo de Ashby habla sobre cómo la energía es disipada en los materiales y los daños y las fallas que pueden surgir cuando los materiales son sometidos a cargas cíclicas de manera repetitiva. Cabe destacar que aun cuando las cargas cíclicas son muy pequeñas, ocurre alguna energía de disipación y que a grandes amplitudes causan que los daños se acumulen de manera lenta, un poco en cada ciclo, hasta alcanzar el nivel crítico donde forma la grieta. Se empieza con ciclos de cargas en pequeñas amplitudes y la pérdida de energía que viene con la amortiguación de las vibraciones cuando se acumulan los daños y las grietas que están asociadas con la fatiga y la carga, y esto hace que la carga se propague. En vibración y resonancia del coeficiente de vibración o amortiguación, existen materiales que permiten parar vibraciones, como los foams, elastómeros, el cuero y algunos otros polímeros que tienen altos coeficientes de vibración. Eso es referente a las respuestas elásticas. El coeficiente de vibración es una unidad adimensional. Mide el grado en la que la materia disipa energía vibracional. En la fatiga, lo cual es el problema de la fatiga, lo que nos dice que bajas amplitudes de vibración causan daños permanentes en el material. Mientras crece la amplitud, el material sufre la fatiga. La fatiga hace referencia al fenómeno por el cual la ruptura de los materiales bajo cargas dinámicas cíclicas se produce más fácilmente que con cargas estáticas. Existen fatigas de pequeños ciclos y grandes ciclos, como por ejemplo, de altos ciclos tenemos las tarjetas de créditos, definiendo que sufren pequeños números de ciclos. Típicamente son ciclos por debajo del límite elástico. En los altos ciclos de fatiga, las tensiones siguen siendo generalmente elásticos. En ambos casos, estamos tratando con componentes que inicialmente no están dañados, son sin grietas. En estos casos, la mayor parte de la vida de fatiga se gasta generando el crecimiento de la grieta hasta que llega el fallo. Fatiga de ciclo alto y curva de tensión y ciclo de fatigas. En la figura mostrada se miden y se trazan las características de fatiga. Se enfatiza cíclicamente con una amplitud de delta de tensión entre 2 sobre un valor medio. Se registra el número de ciclos para causar fracturas. La mayoría de las pruebas se usan sinusoidalmente tensión variable con amplitud de tensión inicial. Fatiga de ciclo bajo. En fatiga de ciclo bajo, el esfuerzo máximo excede el rendimiento, por lo que al menos inicialmente, antes del endurecimiento por trabajo, aumenta la resistencia. Toda la muestra es de plástico. Carga de fatiga de componentes agrietados. En la fabricación de grandes estructuras, como son los puentes, barcos, plataformas petrolíferas, recipientes a presión y turbinas de vapor, grietas y otros defectos no se pueden evitar. Grietas en los moldes aparecen debido a la contracción diferencial durante la solidificación y el atrapamiento de óxido y las otras inclusiones. El crecimiento de las grietas por fatiga se estudia cargando cíclicamente muestras que contienen una fuerte grieta de longitud y se mide con el rango de intensidad de fatiga. El rango de intensidad de fatiga aumenta con el tiempo bajo tensión cíclica constante debido a la grieta. Crece en longitud el crecimiento por ciclo. Aquí están los gráficos para el límite de resistencia. Se muestra en la gráfica la propiedad individual más importante que caracteriza la resistencia a la fatiga. Es la del límite de resistencia, que está sometido a 10 elevado a la 7 ciclos y tensión medio a 0. Profundizado los orígenes de amortiguaciones y la fatiga. Este se divide en amortiguación del material, el coeficiente de pérdida mecánica,
y el daño por fatigas y grietas. En la amortiguación del material y coeficiente de pérdida mecánica, existen muchos mecanismos de amortiguaciones del material. Algunos están asociados con un proceso que tiene una constante de tiempo específica. Entonces, la pérdida de energía se centra en una frecuencia característica. Otros son independientes de la frecuencia y absorben energía a todas las frecuencias. En los metales, una gran parte de la pérdida es causada por la dislocación a pequeña escala. Los metales aliados como el bronce y los aceros con altos contenidos de carbono tienen bajas pérdidas, porque el soluto fija las dislocaciones. Estos son los materiales para las campanas. Excepcionalmente alto, la pérdida se encuentra en algunos hierros fundidos, en aleaciones de cobre y manganeso y magnesio, haciéndolos útiles como materiales para amortiguar las vibraciones en las que las máquinas, herramientas y pruebas plataformas. Daño por fatiga y grietas. Una muestra perfectamente lisa, sin cambios de sección y que no contiene las secciones, agujeros o grietas, serán inmunes a la fatiga siempre que ni la resistencia máxima ni la resistencia mínima exceda su límite elástico. Pero esa es una visión de perfección que no alcanza poder. Las imperfecciones, por pequeñas que sean, pueden ser mortales. Manipulación de resistencia a fatiga. Daño por fatiga y grietas. Una muestra perfectamente lisa, sin cambio de sección y que no contiene las secciones, agujeros o grietas, serían inmunes a la fatiga. Pero esa es una visión de perfección que no alcanza poder. Las imperfecciones, por pequeñas que sean, como ya fue mencionado, son mortales y algunas veces no se pueden evitar. Manipulación de la resistencia de la fatiga. Se define con poder escoger materiales lo suficientemente fuertes y conseguir que tenga pocos defectos. Esto es todo. Muchas gracias.